Bienvenidos a Delfino con Negocios, soy Giovanni Delfino y hoy estamos en resumen semanal, como todos los viernes a partir de las 7 en Washington. Y estamos, por supuesto, también con Leonel Paredes. ¿Cómo te encuentras, Leonel? ¿Cómo estás, Giovanni? Bien, todo tranquilo. Acá empezando un resumen de noticias. ¿Te parece? Vamos, hoy tenemos dos invitados también. Rápidamente, y de ahí vamos con nuestros invitados especiales. Primero, el Congreso de los Estados Unidos aún no llega a un acuerdo y esto podría acelerar una acción del presidente Trump, que daría, ya ha mencionado que si es que el Congreso no llegaba a un acuerdo, podría ejecutar, o mejor dicho, formalizar una orden ejecutiva para que se dé un acuerdo directamente desde la Casa Blanca. Esto ha respondido también el Congreso desde el lado demócrata, de que podría resultar en un juicio contra la Casa Blanca. Exacto. Otra de las noticias, hablando de Trump, Trump intima, o sea, le da un plazo de 2 días aproximadamente. Sí, creo en 2 días, ¿no? Corrígeme, Giovanni. O de una semana. A TikTok para que llegue a un acuerdo con Microsoft. No, 45 días. 45 días, entonces, bueno, me confundí. 45 días para que le dé, para que, o sea, se lleguen a un acuerdo entre TikTok y Microsoft para arreglar la venta, y si no, bloquea TikTok en los Estados Unidos. Así es, en 45 días no se llega a un acuerdo, todos los proveedores, socios comerciales que pueda tener TikTok en los Estados Unidos tienen que cortar lazos totalmente con esta aplicación, esta empresa. Realmente. Y además, el día de ayer, en el programa Bienes Raíces, estuvimos hablando un poco sobre el desarrollo urbano y cómo esto va a cambiar. El desarrollo urbano sostenible va a ser parte del cambio y en respuesta a los cambios en las tendencias que estamos viendo en las ciudades. Estamos viendo una tendencia en la que la gente está saliendo de las grandes ciudades, yéndose hacia los suburbios o áreas rurales o a ciudades más económicas también, en respuesta al confinamiento. La gente está buscando espacios más grandes, la gente está trabajando desde casa, entonces necesitan espacios más grandes. Esto va a cambiar también el desarrollo de las ciudades. Muchos de los gobiernos están invirtiendo también en el mejoramiento de los espacios con ciclovías, mejor transporte público, entre otros programas. Buenísimo, pues además va a traer mucho más trabajo, más que nada en una crisis como la que se está dando hoy en día en el mundo. Y otra de las noticias, como para ir cerrando y pasando a los invitados, es que UPS y FedEx están aumentando sus acciones por todo el tema del COVID que se está dando en el mundo. No paran de entregar productos, o sea, en el mundo. Creo que eso es lo que hizo, obviamente, subir las acciones de estas dos empresas. Me parece que cómo viene cambiando, ¿no? el mundo. El mundo totalmente. El comercio electrónico está disparándose y no solamente gana Amazon, como muchos creen, están también los otros proveedores que ofrecen el servicio de envío, ¿no? Exactamente. A nuestros invitados especiales, como habíamos dicho ya, Marisa Bircher, ex secretaria de Comercio Exterior de Argentina, directora ejecutiva de Buy Global, y Marcelo Scaglione, ex representante de Argentina ante la OCDE y director del ejecutivo de Nuevas Ideas. Vamos primero con Marisa Bircher. Marisa Bircher, una vez más, como dije, ex secretaria de Comercio Exterior de Argentina y directora ejecutiva de Buy Global. Bienvenida, Marisa. Hola, Marisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bienvenida, muchas gracias por darnos unos minutos para poder conversar un poco y ver también tu perspectiva sobre cómo está la situación desde Argentina, desde el punto de vista del comercio exterior. ¿Cómo ves las alternativas, el estado del comercio argentino para impulsar el comercio? Bueno, a ver, Argentina obviamente no puede leerse en un contexto que no sea regional, ¿no? Latinoamérica creo que está atravesando una situación compleja propia de esta crisis sanitaria global. Los números que se pronosticaban en cierta manera se están cumpliendo. Digo, nuestra distribución
del lado argentino de nuestras exportaciones viene siendo marcado, más allá de que, bueno, teniendo la fortaleza de un sector agroindustrial que siempre predominó en nuestras exportaciones, es lo que más o menos equilibra esta fuerte caída de nuestras ventas al mundo. Pero bueno, el principal, se diría, golpe lo está sufriendo hoy nuestro sector industrial, que justamente se encuentra en la zona centro de nuestro país y que, bueno, que es también uno de los más afectados por la pandemia, lo cual implica una estrategia inmediata para recuperar esta situación y, bueno, y después, obviamente, en el 2021, que va a ser un año difícil también para nuestro país, tratar de paliar esta situación tan crítica para el comercio exterior. Marisa, ¿qué pensás sobre la nueva política exportadora que está llevando a cabo este gobierno con la mesa exportadora que creó? ¿Te parece que eso puede ayudar a mejorar un poco la situación? O sea, que se sienten todos a la mesa, que se puedan lograr, bueno, nuevos lineamientos, se podría decir. Mira, es una iniciativa muy positiva que surge del sector privado. El sector agroindustrial argentino siempre tuvo una fuerte representatividad, pero también bastante dispersa. Y este es un hito, ¿no? Tener una mesa común, una agenda que tiene decenas de cámaras agroindustriales, que reúne los intereses prácticamente de toda la producción agropecuaria de punta a punta del país. Y que surja de ellos la iniciativa de establecer una política exportadora a largo plazo, establece también claramente sus necesidades para lograr ese objetivo. Y bueno, acá el desafío es que el gobierno entienda esa agenda, que por lo pronto la viene apoyando desde diferentes ámbitos políticos de toda la agenda del país. Y lo más importante, más allá de las buenas intenciones, es que también se pueda poner en práctica, y esto claramente tiene que pasar por el Congreso. Perfecto. También realizaron una publicación de Buy Global en la que mencionaban la caída de las exportaciones argentinas industriales superior al 50% interanual. Sí. Y cómo esto demuestra la necesidad de un diálogo con el resto de los países del Cono Sur, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esta vía? ¿Cómo puede Argentina poder afianzar, desarrollar esas relaciones comerciales con los socios del sur? Sí, bueno, a ver, si uno mira en estos últimos meses, y bueno, principalmente en junio, ¿no? Digo que es el informe al que te referís de mi consultora, tiene una fuerte caída nuestras ventas a todo lo que es Sudamérica, se ve muy pronunciado en Brasil, donde caen casi 50% de nuestras ventas, que mayoritariamente corresponde al sector industrial, sigue Chile, Paraguay. Eso implica, sí, un diálogo inminente, también por parte de este gobierno mostrar de manera definitiva cuál va a ser el abordaje internacional, cuáles van a ser nuestros socios y para qué sectores, ¿no? Porque digo, si bien hay mucho énfasis hoy del sector privado agroindustrial en esta agenda común, el sector que pide a gritos apoyo y herramientas para salir de esta fuerte crisis es el sector industrial, no solamente el sector automotriz. O sea, nosotros tenemos muchísimo empleo generado por miles de pymes que exportan al Cono Sur y que representan el sector textil, de calzado, químicos, el sector de plásticos, autopartistas. Digo, es un sector muy disperso que genera empleo, que genera divisas y que, bueno, que esta crisis, una crisis que ya veníamos teniendo de estos últimos años. O sea, es importante aclarar que veníamos atravesando ya una situación crítica para este sector y que se profundiza con esta crisis global que requiere de diálogo. Si vos me preguntás qué necesitamos, es un diálogo que, bueno, que justamente en el Cono Sur no se está viendo por el momento, principalmente con Brasil, con Chile, y que necesariamente tiene que ir de la mano, más que de la ideología, tiene que ir de la mano a la respuesta de tantas empresas argentinas que hoy tienen frenadas sus ventas por esta situación crítica y la falta de financiamiento y todo lo que conlleva esta crisis global.
Marisa, te saco un poquito de tema y me voy para el lado de Mercosur, del lado, porque vos estuviste en el acuerdo, con el anterior gobierno, cuando se firmó el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur. Primero, ¿vos pensás hoy en día que eso puede ser posible o lo ves muy como a largo plazo? Y por otro lado, como yo me puse también a investigar y a leer y a ver que lo que este gobierno decía que era muy apresurado, fueron cosas que, y de hecho acá en este mismo programa, no sé si te acordás, Giovanni, lo dijo el ex canciller Jorge Forí, que los acuerdos se habían hecho justamente antes del gobierno anterior, del gobierno del presidente Mauricio Macri, y que solamente lo que se firmó fue justamente lo que se había negociado anteriormente. No sé cómo vos lo ves, Marisa, vos, me gustaría saber tu opinión. Sí, el acuerdo Mercosur-Unión Europea comenzó hace 22 años. Claramente, como te mencionó el ex canciller Forí, es una negociación que atravesó varios gobiernos. Prácticamente todos los gobiernos argentinos tuvieron la intención de cierre. Ese es un dato también, ¿no? Que después se trató de negar, pero todos los presidentes han tenido la intención de ese cierre. Y lo que efectivamente te dijo el ex canciller es que nosotros cuando llegamos al gobierno, la instancia negociadora estaba en un 80% de oferta de bienes. Para que te des una idea, nuestra negociación terminó casi con el 92% de oferta. Entonces, lo que te planteaba Jorge es, teníamos un grado de avance muy importante. No fue menor el esfuerzo de estos últimos 4 años en lograr el cierre y el balance, ¿no? O sea, el balance final del acuerdo, llegar al punto de encuentro con los europeos fue una tarea muy difícil, pero no fue una tarea tampoco de uno solo, porque a veces cuando se trata de politizar este acuerdo, se trata de llevarlo al plano político y que esto lo logró un presidente o no lo logró un presidente. La verdad, esto lo logró un bloque. Esto lo logró el consenso de 4 países, de 4 presidentes totalmente alineados a que el Mercosur debía salir del estancamiento del que veníamos y del que todavía estamos, hasta pronto no se pongan en marcha los acuerdos, de este aislacionismo que veníamos atravesando los 4 países, siendo, entre otras características que tenemos, el principal proveedor de alimentos del mundo. Entonces, frente a esas ventajas, necesitamos una integración y este acuerdo sería el primer paso y continuar con otros acuerdos y terminar otros acuerdos. Pero, como te mencionaba Jorge Forí, claramente sí, tenía un nivel de avance muy relevante. Lo que hicimos nosotros fue llegar al punto final de acuerdo. ¿Y cómo lo ves? ¿Lo ves viable? Ahora que estás obviamente fuera del área gubernamental, ¿cómo lo estás viendo de este lado? ¿Vos podés creer que se pueda firmar hacia futuro? Porque vayamos del vamos que, y lo dicen no solamente los países dentro del Mercosur, sino que los de afuera, que el Mercosur es un bloque muy cerrado, creo que es el más cerrado del mundo. Sí, a ver, es posible, el acuerdo es posible, digo, si uno se pone a analizar muchísimos aspectos, digo, que hoy te obligan a hacer un análisis cuidadoso, ¿no? De la posibilidad de cierre, principalmente de la ratificación en los congresos, porque el cierre ya está hecho. Te diría que es posible, pero que no va a ser fácil. Hay muchos mensajes que hay que leerlos, mensajes principalmente de la Unión Europea, para que pueda pasar por el Parlamento Europeo. Hay temas de agenda de cambio climático, de deforestación, y bueno, de algunas cuestiones que hacen hoy a un interés político que tiene la Unión Europea, pero que también se dan en un contexto político, en un contexto, en algunos casos, de algunos gobiernos que se mencionan en contra del acuerdo, que están atravesando también campaña electoral. Entonces siempre hay un mensaje al sector agrícola de contención previo a los cambios de gobierno. Entonces uno le presta atención, pero eso no significa que el acuerdo no sea posible. Tengamos en cuenta, por último, como para redondear, hay un aspecto muy relevante. Hoy la presidencia pro tempore del Mercosur está a cargo de Uruguay, con un presidente totalmente enfocado a un Uruguay y a un Mercosur abierto al mundo para generar desarrollo económico en la región. Y por otro lado tenés ni más ni menos una presidencia alemana, que es una de las presidencias que más ha apoyado y apoya el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y una
mandataria, una canciller en este caso como Angela Merkel, que ha sido clave para el cierre del acuerdo. Así que te diría que estamos en 6 meses muy relevantes para que se concrete, al menos para que ingrese el acuerdo a los parlamentos. Perfecto. Yo no sé, de mi punto de vista veo desde afuera que acá en Argentina muchas veces los quieren como ir con cuidado porque tienen miedo de que vengan nuevos productos a la Argentina y que eso pueda quitar trabajo, pero me parece que antes de eso creo que tendrían que hacer una buena reforma ¿cómo se llama?, de impuestos, justamente para que bajen los impuestos de las pymes y que las pymes sean más competitivas y puedan, ¿no?, o sea, exportar al mundo, o sea, que bajen un poco más los precios. No sé qué pensás, Marisa, en eso. Vos sé que tenés mucha experiencia en el sector agroindustrial y creo que también las pymes agrícolas se ven afectadas, obviamente. Sí, es muy importante tu consulta porque también es importante aclararlo que este es un acuerdo que tiene características sin precedentes para la Unión Europea. O sea, el gran logro no fue solamente el cierre, sino también que la Unión Europea ingresara dentro de este acuerdo casi el 100% de su comercio, lo abriera al 100%, y el Mercosur solamente abrirá el 90%. Eso ya es algo sin precedentes. Si vos mirás los acuerdos que tiene la Unión Europea con el mundo, no ha permitido eso en ninguno de sus tantos acuerdos que tiene. El otro dato muy relevante también es que el Mercosur logró que su oferta entrara al mercado europeo de manera prácticamente inminente y al momento de la puesta en marcha del acuerdo ingresaran casi la totalidad de todos nuestros productos sin aranceles. Mientras que el Mercosur no le dio esa ventaja a la Unión Europea por sus diferencias a nivel de desarrollo y de competitividad. Y hemos logrado sin precedentes también los 4 países del Mercosur que el sector industrial tuviera proceso de ingreso a nuestro bloque en canastas de 15 años, de 8 años y de 15 años. Cuando vos mirás esas canastas, principalmente lo integran los sectores industriales. Entonces estamos hablando de que el acuerdo es un acuerdo que cuida mucho al sector industrial, que cuida mucho las sensibilidades del Mercosur, mientras que nosotros vamos a poder entrar del momento cero prácticamente con todos nuestros productos. Ahora, para terminar tu pregunta, te diría, ¿es necesario que Argentina se siga ocupando de su política interna impositiva, tributaria, de estímulo a la producción, de estímulo al financiamiento? Claramente, es una agenda pendiente que tenemos, es una agenda urgente, que va más allá de un acuerdo de libre comercio. Está bien, muchas gracias. No sé vos, Y pues ahora viene la pregunta más importante siempre, es queremos saber tu perspectiva al 2021, cómo ves el desarrollo del comercio argentino, dónde van a estar las mayores oportunidades, dónde van a estar los mayores retos, quiénes son los mayores, quiénes van a ser los mayores ganadores, quiénes van a ser los perdedores, dadas las tendencias, lo que estamos viendo en esta situación. Bueno, los números hablan solos. Asia se marca como como una de las regiones, entre comillas, más ganadoras. Yo creo que igualmente esta crisis nos afecta, nos atraviesa a todos, pero bueno, Asia sigue siendo el que menos impacto de caída va a tener en esta pandemia, más allá de que Estados Unidos y la Unión Europea también se van a recomponer más rápidamente. Bueno, el gran tema acá es Latinoamérica y cómo nos deja esta crisis, donde ya los números están marcando entre el 15 y 20% de caída de nuestras ventas, lo cual es una consecuencia muy dura. Ahora, ¿qué le pasa a Argentina? Argentina va a tener un 2021 muy delicado. El cierre de la deuda en este momento, fue muy necesario, eso la verdad que hay que resaltarlo, pero nos espera un 2021 difícil, por lo cual sigue siendo el comercio exterior la oportunidad para el desarrollo económico de nuestro país, para generar empleo calificado que los genera las exportaciones, y un sector agroexportador que ya este mes representó el 70% de las exportaciones. Históricamente, o en estos últimos años, les diría, era entre el 60, 62, 65%, y ya este mes marcó el 70% de nuestras ventas al mundo, de la mano del sector agroindustrial. Te encontrás con una China, un mercado que ante su seguridad alimentaria está autoabasteciéndose y tratando de
salir al mundo a buscar nuevos socios, y ahí Argentina tiene una oportunidad muy fuerte en esta tensión política con Estados Unidos, con Australia y con los fuertes proveedores de alimentos donde Argentina siempre ha competido. Tenemos una gran oportunidad, tenemos ahí que tener una muy buena agenda, unas negociaciones estratégicas y aprovechar esta oportunidad que nos va a dar el sector agroindustrial, e insisto, ayudando mucho también al sector industrial, que va a ser posiblemente uno de los más sensibles en esta crisis. Y además, que seguramente vos conocés muy bien, porque estuviste justamente en el gobierno, los chinos se llevan muy bien con la Argentina, y desde siempre. Creo que... Desde siempre. No, está buenísimo. A mí me ha tocado tener una responsabilidad muy fuerte en las negociaciones con China, en las aperturas de mercados. Con China hemos logrado en los últimos 4 años 12 aperturas sanitarias, lo cual fue inédito en los últimos 30 años con los chinos. Y la verdad que hemos tenido una relación y la hemos continuado, porque ellos siempre han resaltado a la Argentina un buen diálogo. Lo que sí es importante mencionarles también es que tiene que ser una relación equilibrada con el resto de los socios. Entonces Asia es un mercado muy grande y va más allá de China, ¿no? Aparecen también, nosotros hemos trabajado mucho en la relación con Vietnam, con Indonesia, Malasia. Hay muchos destinos en los cuales Argentina puede ir diversificando y desconcentrando tanta concentración que tenemos de mercado y de producto. Perfecto. Muchas gracias, Marisa, por toda esta información. Espero que podamos tener una vez más en el programa. Un placer y cuentan conmigo para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marisa Bircher, secretaria de Comercio Exterior Argentina y directora ejecutiva de BAE Global. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Marisa. Hasta luego. Y regresamos para el Delfino con Negocios y estamos con nuestro siguiente invitado, Marcelo Scaglioni, ex representante de la Argentina ante la OCDE y fundador y director ejecutivo de Nuevas Ideas. Bienvenido, Marcelo. ¿Cómo te va, Giovanni? Muchas gracias. Saludos a todos en Washington. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Minutos para conversar. Lionel, encantado de verte nuevamente. Bueno, me alegro. Bueno, Giovanni, no sé, empezás vos y vamos. Claro que sí. Sí, coméntanos, Marcelo, ¿cuáles, dadas las circunstancias actuales en las que estamos atravesando, cómo ves el avance o la perspectiva desde la OCDE o los miembros de la OCDE? ¿Va a haber un avance, va a haber una aceleración tal vez en el comercio? Bueno, en primer lugar, hoy estamos atravesando, según la OCDE, la peor crisis de la historia de los últimos 100 años a nivel global, con una gran cantidad de muertos y de contagiados, con un impacto sanitario muy fuerte, con un impacto también muy fuerte en términos de aquellos jóvenes que no pueden asistir a los colegios, con un impacto extremadamente fuerte en la economía global, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, pero también en las grandes corporaciones. Y justamente hoy la prioridad de la OCDE, lo hablaba hace muy poquitos días con Álvaro Pereira, que es el director de estudios económicos, la prioridad para la OCDE, para los países miembros de la OCDE, que ustedes saben son 37 países, entre ellos Estados Unidos, 37 países que hoy originan el 75% de la inversión directa extranjera y el 60% del comercio global. Y justamente el impacto hoy a nivel del comercio es muy fuerte, dependiendo de las regiones y los países. Se está viendo una disminución entre el 20 y el 30% del comercio global, pero bueno, hay que trabajar justamente en la primera línea de fuego para salvar a las empresas. Hay un gran problema de insolvencia que alcanza casi un tercio de las empresas en los países miembros de la OCDE, con el impacto que esto tiene también en el empleo, con lo cual la primera prioridad es salvar la capacidad productiva de las empresas para mantener los empleos y al mismo tiempo y en segunda etapa trabajar con el comercio, trabajar con mayores niveles de cooperación. En la historia de los últimos 120 años ha demostrado que de las grandes crisis globales no se sale con encierro, se sale con mayor nivel de cooperación
internacional y es el con mayor nivel de comercio, con lo cual hay que prepararse y creo que esto puede ser una gran oportunidad para América Latina. Tal cual. Y eso, ¿cómo ves América Latina? ¿Cómo estás viendo, cómo pensás que después, o sea, de toda esta pandemia, tanto Argentina como, no sé, Perú, Brasil, Uruguay, ¿cómo ves que el comercio va a fluir? ¿Deberíamos esperar un comercio hacia adentro, hacia la región, o claro. el salvataje va a estar en abrirnos al mundo desde Latinoamérica, ver hacia otras regiones? Bueno, pueden haber distintas alternativas en función de los países. Voy a dar mi opinión personal y sobre todo opinión personal basada en evidencia. Cuando uno trabaja con la OCDE, todas las políticas públicas se basan en la evidencia, es el primer principio de las buenas prácticas y de los estándares internacionales de la OCDE. En primer lugar, puntos positivos para América Latina. Y hablando y relacionándolo con la pregunta anterior de la OCDE. Ustedes saben que la OCDE se creó como continuación del Plan Marshall, la iniciativa de Estados Unidos y Canadá para refundar a los países europeos que habían sido devastados por la Segunda Guerra Mundial, y a través de las últimas 6 décadas la OCDE ha desarrollado más de 300 buenas prácticas, tanto en temas económicos, como sociales, como ambientales y como institucionales, para que estos países se refundaran luego de la Segunda Guerra, al principio con la cooperación básicamente centrada en Europa, luego se agrega Japón, y a partir de la década de los 90 se da el fenómeno del ingreso de México a la OCDE, primer país latinoamericano. Luego el ingreso de México en el año 1994, se da el ingreso de Chile en el año 2010, hace exactamente 10 años, el ingreso de Colombia el año pasado, en el 2018, convirtiéndose en el miembro número 37, y este año se está cerrando todo para que ingrese Costa Rica, 4 miembros de América Latina en la OCDE. Y al mismo tiempo, en el año 2016, nos tocó liderar el proceso de acceso de Argentina a la OCDE. Argentina presentó su candidatura y luego de la candidatura argentina, en primer lugar Perú y en segundo lugar Brasil también presentaron sus candidaturas. ¿Esto qué significa? Tenemos un continente que está en lo que yo llamo inmerso en la trampa de la desigualdad y del ingreso medio. ¿Por qué? Porque hace décadas que América Latina, salvo algunas excepciones, como puede ser el caso de Perú, está estancada en cuanto a su desarrollo económico. ¿Y para eso qué hace falta? Para eso hace falta mayor integración con el mundo y también hace falta grandes reformas estructurales que permitan combatir sobre todo el nivel de desigualdad social, que mejoren la competitividad y la competitividad tanto micro como a nivel macro y la productividad a nivel de las empresas. Y justamente la OCDE es una herramienta fundamental para todo esto. Al mismo tiempo, también tenemos una situación que se viene profundizando en el medio de la pandemia, confrontación entre Estados Unidos y China. Recién Marisa, exsecretaria de Comercio, con la cual me tocó trabajar durante los 4 años de gestión en el gobierno del presidente Macri, explicaba la situación de China. Y esta situación también abre muchísimas oportunidades porque desde la presidencia de los Estados Unidos, el presidente Trump tiene como objetivo y le ha pedido a las empresas americanas que localicen gran parte de su producción que antes tenían en China, que la localicen en América Latina. ¿Por qué? Porque se ha dado el fenómeno con la pandemia del coronavirus, que China cerró sus fronteras y al cerrar las fronteras también se cerraron y se quebraron las cadenas de valor. Entonces, como una cuestión estratégica a futuro, la idea es que esas cadenas de valor no dependan de una situación sanitaria o geopolítica en este momento en donde la tensión entre esos dos países va en aumento. Y la solución puede ser América Latina. Y una de las palancas para esa solución pasa por el comercio, pasa por la integración de América Latina. Tenemos el desafío a nivel del Mercosur de profundizar las reformas para que el Mercosur realmente sea un bloque mucho más fortalecido en términos de gobernanza en primer lugar y que salga más al mundo. Es uno de los bloques con menor nivel de relacionamiento comercial con el mundo. Tenemos una alianza del Pacífico extremadamente pujante y muy orientada, esta alianza entre México, Colombia, Perú y Chile, que básicamente son todos países miembros de la OCDE
o como en el caso de Perú, país candidato. Está también el fenómeno de Costa Rica, que está ingresando este año a la OCDE y que también está irradiando las buenas prácticas de la OCDE en América Latina. Hay una renovación también en los bancos de desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo elige nuevo presidente hacia fines de año. El Banco Centroamericano de Integración Económica también está en un proceso de elección de un vicepresidente ejecutivo. Y América Latina tiene un gran desafío de aprovechar todas estas herramientas, aprovechar el costado positivo de la pandemia para fortalecerse, para articularse y para salir al mundo. Y eso, acompañado de reformas estructurales para alinearse con las buenas prácticas de la OCDE, puede hacer de América Latina en los próximos 10 o 15 años la región más dinámica por arriba mismo de otros continentes como África. En el mes de octubre veíamos a un presidente Trump que decía vamos a apoyar a Brasil, pero primero a Argentina para el ingreso de la OECD. Luego en enero cambió la narrativa y dijo no, vamos ahora a priorizar a Brasil antes de a Argentina. ¿Cómo ves ahora la situación luego de 6 meses, casi 6 meses? Bueno, yo en primer lugar esto no es una carrera. Acá uno tiene que ver la cuestión con una visión a largo plazo. En ningún momento, por más que nosotros presentamos en 2016 la candidatura argentina, cuando Brasil en ese momento, y debido a una posición histórica, estaba en contra de ingresar a la OCDE. Históricamente, Brasil consideró que la OCDE no era un organismo adecuado para desarrollar su política exterior. Y nosotros comenzamos el camino, presentamos la candidatura, cubrimos el trabajo en los 23 comités de la OCDE, en donde hay que, en primer lugar, presentar una candidatura, que esa candidatura sea aceptada, aceptar un plan de trabajo, trabajar con cada uno de los 37 países miembros, desde el país más grande, Estados Unidos, hasta el más chiquito, Islandia, y desarrollar una cooperación con cada uno en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales, culturales, educativos, y también empezar a pasar los exámenes de la OCDE, que son muy exigentes, porque las buenas prácticas de la OCDE tienen un nivel de exigencia que surge de la cooperación entre los países miembros. Y a partir del camino que empezó a recorrer Argentina, como te decía, luego se sumó Perú, que venía en los últimos años desarrollando una cooperación reforzada con la OCDE, y se dio un quiebre en la posición de Brasil, que antes estaba en contra de pertenecer a la OCDE, y en el gobierno de Temer cambiaron esta posición que fue mantenida luego por Bolsonaro. Y para nosotros nos pone extremadamente contentos que Brasil, a partir de la candidatura argentina, a partir del trabajo que comenzamos a realizar, también comenzara este camino. Y acá no importa quién presenta primero la candidatura, quién recibe el apoyo de Estados Unidos primero o segundo, no es, vuelvo a decir, no es una carrera. Acá lo importante es tener una visión a largo plazo, y que en esa visión a largo plazo, de acá a 20 años, América Latina se convierta en la segunda región OCDE después de Europa, porque como les comentaba antes, la OCDE se creó en 1961 con 20 países, de esos 20 países 18 eran europeos, más Estados Unidos y Canadá, y que América Latina hoy, sobre 37 países, tiene 4, y dentro de 20 años podemos ser 7 países, me parece que es importantísimo, porque el ingreso a la OCDE lo que te asegura es alinear tus políticas públicas, como decía antes, económicas, sociales, ambientales, el tema ambiental es extremadamente importante, e institucionales a las mejores prácticas de los países más desarrollados del mundo. Entonces, eso es un upgrade para el conjunto de países de América Latina, que si se da al mismo tiempo de fortalecer al Mercosur, hacer converger también el Mercosur con la Alianza del Pacífico, integrarnos también a Centroamérica, que tiene muchísimos desafíos, y en forma inteligente salir como continente al mundo, creo que tenemos una gran oportunidad de salir de esta trampa del ingreso medio en donde Latinoamérica está inmersa ya hace varias décadas. Marcelo, ¿y cómo ves el tema de la relación esta comercial entre China y Estados Unidos? Que bueno, esta guerra comercial, ¿pensás que va a beneficiar a lo que es América Latina? O sea, tanto, bueno, o sea, Argentina, como recién estábamos hablando con Marisa,
parece, o sea, los chinos parece mentira, pero nos quieren mucho. Y creo que, o sea, vos pensás que Argentina, tanto Perú, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, pueden tener tanto ingreso al mercado chino como al americano, mucho más con productos que antes obviamente Estados Unidos le estaba comprando a China. Por supuesto, en política internacional no hay ideologías. En política internacional tenemos que defender nuestros intereses como países, nuestros intereses como bloques económicos, y acá no es la cuestión binaria de decir estamos con China o estamos con Estados Unidos. Estamos con China y estamos con Estados Unidos, porque creemos que nuestro continente, y sobre todo después de la pandemia, tiene muchísimo para aportar. ¿Qué pasa en las grandes crisis mundiales, grandes catástrofes, guerras? Para reconstruirse el mundo necesita determinados bienes estratégicos. Agua potable, alimentos, el segundo gran bien estratégico, energía, tecnología, comunicaciones, y mismo sé que tanto tú como Giovanni están también en todo lo que es la economía naranja de la industria audiovisual, de la industria de la diversión. Eso también es extremadamente importante porque también forma parte del ocio creativo. Entonces, estoy convencido que América Latina tiene un potencial muy grande para crecer y que tenemos que tener una relación madura tanto con Estados Unidos como con China, defendiendo nuestros intereses. La confrontación no es una cuestión que nos toque de forma directa, y acá cada uno tiene que salir a defender sus intereses. Y la mejor manera de hacerlo es trabajando en forma articulada al interior de la región, como te decía, el Mercosur, la Alianza del Pacífico, la región centroamericana. Creo que tenemos un enorme potencial y podemos también sacar muchos beneficios de esta confrontación entre China y Estados Unidos. Comentaba antes que la posible relocalización de partes de las cadenas de valor que hoy están en China, sobre todo de empresas americanas, pueden venir al continente de Latinoamérica, y esto es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad también para desarrollar las zonas francas y las zonas económicas especiales. Hay más de 5.000 zonas francas en el mundo, la mayor parte, el 75%, están en Asia, y de esa parte en Asia, la mayoría en China. Y China, el 50% de sus exportaciones lo hace a través del sistema de zonas francas. Estados Unidos, la zona franca de Houston, una de las más importantes porque está toda la exportación de toda la energía no convencional, tanto petróleo como gas. Tenemos una zona franca muy importante en Centroamérica, en Panamá, en la zona franca de Colón, Costa Rica también, y luego en América Latina, evidentemente en Brasil, en Colombia, en Uruguay. Es un tema donde Argentina se está desarrollando en los últimos años, y como te decía antes, América Latina es la segunda región de zonas francas del mundo. Desde hace 3 años, la Organización Internacional de Zonas Francas, que está basada en Dubái, y donde América Latina tiene 2 representantes, Lisandro Ganuza por Argentina y Juan Operti de Uruguay, que forman parte del BOR Global. Desde hace 3 años están cooperando con la OCDE para que las zonas francas de América Latina cumplan con los estándares, los altos estándares y las exigencias y normas de calidad de la OCDE en temas de comercio. Entonces, esta oportunidad que puede darse por una nueva localización de corporaciones en América Latina como consecuencia de esta confrontación entre México y Estados Unidos, sumado a la mejora de la calidad y de los procesos por el alineamiento con las buenas prácticas de la OCDE, creo que es una buena oportunidad para América Latina en los próximos 15 años. Viendo un poco ya de la OCDE, ¿cómo ves el desarrollo, además del acuerdo transatlántico que se firmó antes del presidente Trump, cuando estaba todavía el presidente Obama? Fue un acuerdo impulsado por el presidente Obama. Luego, con el ingreso de Trump, Estados Unidos se retira del acuerdo. El resto de los países miembros decidieron, no importa, vamos a seguir adelante. China, por su lado, dice aún estar analizando la posibilidad de ingresar y tomar el puesto que había dejado libre los Estados Unidos. ¿Cómo ves que se va a desarrollar esto? ¿Hay un avance en ese sentido? Bueno, son negociaciones que llevan mucho tiempo, sobre todo porque este tratado transatlántico
a nivel de Europa tiene que ser aprobado por cada uno de los parlamentos, bueno, ahora de los 27 países, antes 28. Y eso ha producido serias dificultades. Sé que la semana pasada estuvo con ustedes el embajador de Bélgica en Argentina, Peter Marens, un gran amigo también con el cual estamos trabajando muchísimo. Y, por ejemplo, en el caso de Bélgica, no solamente el Parlamento belga tiene que aprobar este tipo de tratados, sino que tiene que también ser aprobado por los parlamentos regionales. En el caso de Bélgica era el Parlamento de Flandes, en el norte de Bélgica, que se oponía al Tratado Transatlántico, con lo cual ahí hay un tema de complejidad en la aprobación de este tipo de tratados. Sin embargo, yo creo que eso forma parte del comercio del futuro, una mayor cantidad de tratados entre bloques, con un mayor nivel de complejidad y sobre todo un fenómeno al cual estamos asistiendo en los últimos 20 años, que es el comercio de bienes intangibles. Hoy se habla mucho todavía del viejo sistema de la década de los 90, cuando se crea la Organización Mundial de Comercio, el comercio de bienes. También se habla del comercio de servicios, que en realidad hoy el comercio es mucho más de servicios que de bienes, pero en realidad el gran paradigma de los próximos años, y que no está lo suficientemente desarrollado en estos tratados entre bloques, es el comercio de bienes intangibles. Y hoy, por ejemplo, cuando uno exporta soja, que uno puede decir estás exportando un commodity, en realidad una semilla de soja tiene una gran cantidad de tecnología aplicada, una gran cantidad de intangibles relacionados con normas de calidad, de protección del ambiente, lo mismo que cuando estás exportando un servicio tecnológico o una película. Entonces, el gran desafío, y creo que en esto la OCDE tiene muchísimo para dar, es la reforma del sistema global de comercio. Está demostrado que la OMC en los últimos 30 años no ha permitido avanzar lo suficientemente rápido, no ha sido lo suficientemente ágil y liviano el sistema para poder de alguna manera trascender a las diferencias comerciales entre los países. Necesitamos un nuevo sistema, y hace 2 años, en el año 2018, cuando Emmanuel Macron, como presidente de Francia, presidió la reunión anual de la OCDE, le pidió a la OCDE que trabajara en una hoja de ruta para refundar el sistema global de comercio, porque a pesar de alguna manera, este desgaste que está teniendo el sistema de gobernanza global, que yo llamo el sistema de gobernanza global 3.0, se viene un nuevo sistema de gobernanza 4.0, en donde instituciones como el G7, el G20 y la OCDE van a ser extremadamente importantes, y se han alcanzado muchísimos acuerdos a nivel del G7 y del G20, en donde la OCDE aportó un diagnóstico preciso y aportó las soluciones, con lo cual vamos a un mundo más complejo, pero también vamos a un mundo nuevo, donde todavía no está todo configurado, y en esa configuración creemos que América Latina puede ser un actor relevante. Perfecto. Y Marcelo, la última de mi parte, ¿entramos o no entramos a la OCDE? ¿Cuándo pensás que Argentina puede empezar porque pensábamos que ya el año pasado íbamos a entrar, y bueno, lamentablemente, más allá de que no es, como decís vos, no es una carrera del tiempo, quién entra y quién, o sea, pero creo que a la América Latina le vendría muy bien tener varios países dentro de la OSD. Entonces, totalmente de acuerdo, Lionel, y yo trabajo y trabajé no solamente defendiendo la candidatura de Argentina, sino del conjunto de los países, porque, como decía, mi visión es una visión regional, no es una visión únicamente desde Argentina, bueno, por más que yo sea argentino. Acá hay que entender que el proceso a la OCDE es un proceso que es largo, que es difícil y que es complejo, y que hay muchas de las variables no son controladas por los países candidatos. La OCDE, cuando se crea con 20 países, hoy tiene 37, es decir, que en casi 6 décadas de existencia de la OCDE únicamente ingresaron 17 países en 4 procesos de acceso. Es decir, la OCDE no es un organismo que está abierto, no es como Naciones Unidas, que se crea un país, al día siguiente de la creación presentan una carta
a secretario general de Naciones Unidas y entra al sistema de Naciones Unidas. La OCDE es un organismo cerrado que no admite nuevos miembros, que cada tanto se abre como consecuencia de una discusión interna. En su momento fue de pasar a ser un organismo cuasi exclusivamente europeo, abrirse hacia Asia, luego la apertura, como comentaba, en la década de los 90 hacia México, luego hubo una gran apertura hacia los países de Europa del Este. Hoy Japón está presionando para que también haya más miembros asiáticos. Hace 30 años ingresó Corea del Sur, que es un gran país en el cual utilizamos como espejo en la candidatura argentina, y creo que es un gran país para utilizar como espejo en América Latina, porque en 25 años pasó de su desarrollo más grande a ser la 12ª economía desarrollada del mundo. ¿Y qué pasa? La OCDE cada tanto dice, bueno, vamos a abrirnos, pero no vamos a abrirnos para un solo país. Cuando abrimos la puerta, queremos que entren varios. Y ahí empieza la discusión entre los países miembros, porque ese ingreso tiene que hacerse respetando un cierto equilibrio geográfico. Y acá los 37 países se tienen que poner de acuerdo en cómo se compone ese equilibrio geográfico. Entonces, hoy hay 6 países candidatos. Por América Latina está Argentina, está Brasil, está Perú. Por Europa está Rumania, está Bulgaria y está Croacia. Y cuando presentamos la candidatura, la OCDE estaba cerrada, año 2016. Después de mucho esfuerzo y de caminar uno por uno cada uno de los países miembros, logramos convencer, a partir de la candidatura argentina, que los países miembros abrieran un nuevo proceso de acceso. Pero en ese momento el único candidato era Argentina. Después de Argentina se sumó Rumania, ahí ya teníamos 2. Después presentó la candidatura Perú, después lo hizo Brasil y después lo hicieron Bulgaria y Croacia. Ahora, ¿qué pasa? Uno como país candidato tiene que pasar exámenes, pero primero tiene que entrar para poder pasar esos exámenes. Y para poder entrar, los 37 países tienen que ponerse de acuerdo en forma unánime si el paquete es de 2 países, 3 países, 4 países, 5 o 6 países. Y no es una discusión fácil, porque en el medio, en los últimos 4 años, tuvimos varias complicaciones a nivel global, sobre todo un enfrentamiento muy fuerte en su momento entre Estados Unidos y Europa, y eso hacía que la agenda de la OCDE bajara de nivel. ¿Qué decidimos hacer como Argentina en ese momento? Y Brasil ha seguido este camino. Decir, bueno, mientras ustedes deciden si entran 2, 3, 4, 5, 6, o primero entra Argentina, después Rumania, después Brasil, que era una de las opciones, o entra primero Brasil y después entra Argentina, no importa. Mientras ustedes hacen eso, nosotros vamos alineándose a las buenas prácticas, porque el proceso de alineamiento lleva mucho tiempo. Vos tenés que adherir a la buena práctica de la OCDE, tenés que traspasarla al derecho positivo, eso es decir, en muchos casos aprobar leyes para ese traspaso al derecho positivo, y después esa ley tiene que ser aplicada y tiene que dar los resultados y los beneficios, y eso lleva tiempo. En el caso de Colombia les llevó 8 años, con lo cual hay que tener paciencia porque son procesos que son largos, que son complejos, que son más difíciles de acuerdo a esta nueva globalización que hay en el mundo, pero más tarde o más temprano Argentina, Brasil y Perú van a estar en la OCDE, de eso estoy absolutamente convencido. Muchísimas gracias, Marcelo, por toda esta información muy, muy enriquecedora, y espero que tengamos una vez más en el programa muy pronto. Un placer, Giovanni. Marcelo Scaglione es representante de la Argentina ante la OCDE y fundador, director de Nuevas Ideas. Hasta la próxima. Hasta la próxima, saludos. Gracias. Bien, Lionel, Sí. ¿qué te pareció las entrevistas que hemos... No, me pareció sumamente... Muy enriquecedoras, ¿no? Sí, muy enriquecedora. Me pareció muy, tanto con Marisa como con Marcelo. La verdad que se nota que bueno, Marisa, los dos formaron parte del gobierno anterior y estuvieron en el G20, cuando se hizo acá en Buenos Aires. Y Marisa estuvo en las negociaciones de la Unión Europea, entre Mercosur y la Unión Europea. Me parece que fue una muy linda entrevista, tanto con Marisa como con Marcelo, y algo para destacar, tanto con uno como el otro, que decían que es un claro momento
con el tema de la guerra comercial con China y Estados Unidos, para que América Latina se ponga en pie y empiece a, o sea, justamente no es tema político, como decía Marcelo, sino es más bien, bueno, hay que cubrir lugares, o sea, porque si Estados Unidos se inicia una guerra comercial y se empiezan a romper todo tipo de lazos comerciales, van a haber un montón de huecos que hay que ir a cubrir. Y hay un montón de países de América Latina que se van a recontra beneficiar, me imagino yo, porque... Claro. Como mencionabas, ¿no? El caso de cómo China deja de comprarle ciertos productos a Estados Unidos y ahora está comprando de la Argentina, ¿no? Giovanni, acá en Argentina, hay estas últimas semanas, estaba hablando de una factoría de cerdos acá en la Argentina con inversiones chinas. O sea, China es impresionante lo que consume de carne de cerdo, y ni hablar de carne aviar, que para que te des una idea, acá en Argentina los frigoríficos aviares, o sea, el tema o sea, todo el tema así, carne aviar, ya tienen vendido todo tipo de garras de pollo, que son lo que consumen, es una delicatessen de los chinos, es impresionante. Y acá ya los frigoríficos anualmente tienen toda la producción vendida de garras de pollo, es impresionante. O sea, como que yo creo que esperemos que, bueno, obviamente, o sea, si hay una guerra, o sea, si ya se endurecen más las cosas y bueno, ya Trump y Xi Jinping se decreta esta guerra comercial que está bastante candente, más que nada, ahora se las agarró con el tema de TikTok. Y no se ve un fin de esto, ¿no? Creo que la verdad que no. Esto era algo que también el dueño de Alibaba, él mencionaba que esto es algo que va a durar años, va a durar posiblemente una década. Entonces, imagínate que de la noche a la mañana no pueden cortar tantos lazos, tantos de trabajo de años que se crearon. Imagínate que, y esto me lo podés decir claramente, las empresas norteamericanas que tienen las plantas en China, de la noche a la mañana no se pueden cerrar e irse. Uh-huh. Lo mismo pasa con los mismos, por eso para mí va a haber alguna solución o algo, también con el tema de TikTok. O sea, hay un montón de gente en TikTok que hace mucho contenido y TikTok le paga, y los americanos que hacen eso, que tienen, no sé, 1 millón de seguidores, 2 millones, no creo que de la noche a la mañana. Como que esta orden ejecutiva que declaraba el presidente Trump que iba a implementar en contra de TikTok, es como que crear un poco de presión política para obligar a que se dé este acuerdo con Microsoft muy pronto. Tal cual, sí, yo creo que está metiendo presión para decir, bueno, te doy 45 días y si no, te cierro TikTok acá en Estados Unidos, como ya lo hicieron en la India y no me acuerdo qué otro país. Pero lo más interesante, como veíamos, ¿no?, es que mientras unos están peleando, Facebook ya sacó una alternativa. Exactamente. Esa es la belleza del capitalismo, ¿no? Está sacando libre mercado. Y sí, esto pasa en todo. A ver, esto es el comercio, o sea, y si vos me dejás un hueco libre y bueno, yo tengo Viene otro y lo toma. Exactamente. Sí. Pero aquí es muy sencillo. Acá imagínate, son 2 potencias mundiales, Estados Unidos y China, donde deje alguno un hueco libre, acá tenemos un montón de países de América Latina que las está pasando mal, que tienen que seguir, o sea, son países subdesarrollados y tienen que crecer y llegar a países desarrollados. Imagínate cómo... Lo importante es que tengan la capacidad para responder, ¿no?, a la demanda, porque las órdenes de Estados Unidos, órdenes de China son órdenes gigantescas, ¿no? Mira, y por un lado tenemos una China mucho más activa a la hora de poder comprar, digamos, por ejemplo, en el caso, como mencionabas, ¿no?, ellos están invirtiendo en una planta en la Argentina, porque ellos son mucho más activos, ellos mueven su propia espalda financiera para financiar este tipo de proyectos en otros países y poder alimentarse de donde sea. En cambio, Estados Unidos tiene una política muy distinta en la que permite y deja que el mercado se mueva solo, ¿no? Exacto, y una vez que está listo el mercado, ahí ingresa a Estados Unidos. Generalmente hace eso, o sea, sí, es verdad, es completamente diferente, o sea, pero
Mirá, yo lo que te digo es que es verdad, los chinos piden mucho volumen, pero no te olvides, mirá, que yo siempre doy un ejemplo, que si todos los chinos tomarían vino, no alcanzaría el vino del mundo para abastecerle, que sea el vino a China. O sea, y lo mismo que el kiwi. En la fruta del kiwi hay muy pocos países productores de kiwi. Argentina es uno, Chile, Nueva Zelanda, y Italia, y no sé si hay otro más, creo que Australia también. No abastecen el kiwi mundial al mundo. Imagínate que, o sea, puede haber comercio para muchos países, no solamente para América Latina. China sabemos que es un gigante que compra y vende, o sea, a formas agigantadas. O sea que creo que se podría llegar a, o sea, creo que, ojo que no sea cosa que China nos metió en el tema del COVID, porque el virus salió de China, y no sea que China también nos pueda sacar de esta crisis financiera. No sé si, creo que pueda, o sea, que se puede dar por un lado estamos viendo, como tú dices, ¿no? Como por lo mismo que hay estrategias muy distintas, China es mucho más activo, ellos mueven su capital a los países. Entonces Latinoamérica se va a ver mucho más beneficiada del ingreso de capitales chinos para poder aprovechar y cubrir la demanda china con los mismos capitales chinos. Entonces vamos a ver un ingreso de mucho capital a Latinoamérica. Vos imaginate que China ya tuvo un problema con el tema sí, ya tuvo que sacrificar un montón de cerdos por el virus de la fiebre porcina, creo que estaba, que no sé cuántos cerdos mataron, y también se cerraron países donde ellos le compraban, también cerrar, o sea, no les compran más. Entonces, ¿qué hizo China? Vio que Argentina es un gran productor de cerdo, vino y está negociando para invertir una factoría de cerdos acá en la Argentina. Y así lo puede hacer con diferentes países de América Latina. Y además, no solamente en invertir, pero, bueno, sí, obviamente va a invertir para cubrir su demanda. Eso es lo que hace China. En cambio, Estados Unidos, como yo te decía anteriormente, Estados Unidos primero analiza, deja que jueguen en el mercado, y cuando el mercado está bien estabilizado para poder ingresar, va a ingresar. Siempre ingresan independientemente cada país, ¿no? Perdón, cada empresa sí. ingresa. Estados Unidos no tiene un papel activo en ellos mismos financiar ese tipo de, de inversión. Al contrario, Estados Unidos lo que quiere es que vos vayas y ingreses dólares a los Estados Unidos. O sea, es como... Pero bueno, son diferentes formas estratégicas de comercialización, de mercado. La diferencia, ¿no?, entre la estrategia china más activa y el libre mercado americano, ¿no? No te olvides que los países orientales no buscan hacer negocios ya, sino que a largo plazo. Y lo que quieren siempre es eso, forjar relación a largo plazo. Eso es lo que hacen los chinos, eso es lo que hacen los orientales, los japoneses. O sea, en cambio, en lo que es Occidente, acá los negocios son más del ya. O sea, de cerrar el acuerdo y cerrar un buen negocio. Ellos, en cambio, en Oriente lo que quieren es cerrar un acuerdo perfecto, pero a largo plazo, y construir una relación. Claro, ¿y cómo podemos ver eso? Por ejemplo, con ese tipo de inversiones fuertes que realiza Exactamente. A eso... lo que hace es desarrollar una relación más fuerte también con los países de la región, ¿no? Y de esa manera negocian otros avances desde otras áreas. Exactamente. Yo creo que vamos a ver muy próximamente una China más agresiva también en Latinoamérica, en las inversiones, en infraestructura. Vemos en el Perú ya está ingresando también otro banco chino, que también para proyectos de infraestructura, para proyectos comerciales, se va a enfocar en todo lo que es comercio y financiamiento de proyectos comerciales. Y sí, eso es lo que le va a dar oxígeno a América Latina para poder salir al culo de toda esta crisis por la pandemia, por el COVID. Así que, bueno, nada, Giovanni, creo que llegamos, ¿no?, al final del programa. O sea, así es. Llegamos al final del programa
Y estaremos una vez más, como siempre, los miércoles a las 7 y los viernes a las 7, trayéndoles todas las noticias para todos ustedes en temas de negocios, los miércoles con negocios creativos, negocios culturales, un poco también tema comercial, y por supuesto los viernes con el resumen semanal, las noticias más importantes de la semana y con invitados especiales como siempre. Exacto, y también vale aclarar, Giovanni, cuando vos decís a las 7 p.m., es 7 p.m. hora de Washington, D.C. Exactamente, siempre lo aclaro porque nos miran de Latinoamérica y bueno, obviamente es 7 p.m. de Washington, D.C. Y además, bueno, obviamente siempre trayendo nuevos invitados. La semana que viene vamos a tener también invitados también internacionales de muy prestigiosos niveles. Creo que van a venir, ya lo tengo confirmado, o sea, el director de ProPerú, que también tengo muchísimas ganas de preguntarle cómo está las acciones de Perú. La estrategia de ProPerú. Exactamente. Van a venir el miércoles. Vamos a tener a Claudio Suchovicki, que es un gran economista argentino, excelente con los ejemplos que siempre da, magnífico. Y después vamos a tener otro bloque con dos grosos de lo que es consultoría. Uno que mercado. es Orlando Orellana de Arellano Marketing. Perdón. Yes. Exactamente, y después, bueno, el otro, que la otra vez, bueno, no tuvo un problema de conexión y no lo pudimos tener, que es Eduardo D'Alessio, de la consultora D'Alessio Irol, que bueno, vamos a estar ahí debatiendo, tratando de llevarles algún dato nuevo a la audiencia. Y toda esta información que le traemos a través de Delfino con Negocios es información que les va a permitir poder tomar mejores decisiones todos los días con la información más importante para la toma de decisiones comerciales. Así que nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos. Y recuerde que para más noticias de negocios, visite delfinoconegocios.com y síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.